estaremos empezando el estudio de un nuevo libro, Primera a los Corintios. Esta carta la envía Pablo a la iglesia que él mismo fundó en su segundo viaje misionero. El relato se describe en Hechos capítulo 18. Vemos que Pablo se quedó en Corinto por año y medio. Vemos también que Pablo, saliendo de esta iglesia, él, como 5 años después, relata esta epístola, la primera carta a los Corintios, estando en Éfeso. Entonces, Éfeso es la iglesia que Pablo inicia en Hechos capítulo 19, en el tercer viaje misionero. Corinto y Éfeso son los lugares donde Pablo se quedó aparentemente una mayor cantidad de tiempo, si es que en Corinto año y medio, 18 meses, en Éfeso 3 años por lo menos. Cuando estuvo él en Corinto, encontramos entonces que esta ciudad es un istmo, es decir, una franja delgada de tierra con mar a ambos lados. Entonces, esta ciudad tenía el famoso Acrocorinto, un lugar alto desde donde se podía ver a ambos lados el océano. Y también encontramos que esa ciudad era muy inmoral, hasta el punto que una muchacha corintia era sinónimo de prostituta y corintizar era sinónimo de fornicar. A pesar de que esa ciudad estaba entregada a la idolatría, a la inmoralidad, Pablo no vio un obstáculo en estas cosas para llevar el evangelio. Al contrario, vio una necesidad para llevar el evangelio. Pablo fue muy estratégico en sus viajes misioneros al establecer iglesias en ciudades clave, quienes se encargarían, estas iglesias, de compartir el evangelio en las zonas alrededor. Entonces, Pablo lleva simple y llanamente el evangelio. Se pone a enseñar, a predicar, entra entonces a la sinagoga, donde él empieza a testificar judíos. Esto téngalo en cuenta para el mensaje del próximo domingo, por favor. Pero también gentiles se convirtieron al evangelio. Hubo un problema allí en la ciudad y Pablo sale, pero en medio de todo encontramos entonces que Dios dio fruto en esta ciudad. Y quiero decirle que en realidad Dios tiene fruto donde su palabra es proclamada. Dios dará fruto donde su palabra es proclamada con fidelidad, con constancia, donde su palabra es proclamada con persistencia y con el impulso poderoso del buen testimonio. Entonces, parece que le hacen llegar a Pablo noticias de lo que está ocurriendo en Corinto. Y frente a los problemas que surgen, las preguntas que le hacen, Pablo se ve obligado entonces a escribir una carta para ayudar a solucionar parte de los problemas allí que estaban ocurriendo. Veamos entonces en esta mañana el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9. Quiero que vea conmigo por favor el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, en primer lugar, dirige su carta y como usted ya sabe, cuando escribían una carta se redactaba el nombre al inicio del que escribía. Hoy ponemos al final el nombre de la persona que escribe la carta. En los tiempos bíblicos en Oriente era al inicio. Pablo se presenta a sí mismo llamado a ser apóstol. Pablo recordaba que fue llamado a ser apóstol por Jesucristo para la obra de Dios. Una de las cosas que sostenía a Pablo era el recordar continuamente quién era él, lo que él hacía, apóstol, llamado por Jesucristo. Esa frase, llamado a ser apóstol, es una frase que solamente Pablo no usa en la carta a los Filipenses, a los Tesalonicenses y a Filemón. Pero usa esta expresión en algunos casos porque su autoridad apostólica era cuestionada, pero también la menciona para explicar que lo que él enseñaba era algo que había sido dado por autoridad de Jesucristo. Entonces, cuando usted de repente va a escuchar a una persona hablar sobre salud, medicina,
usted primero pregunta cuáles son sus credenciales, porque sus credenciales avalan sus palabras. De la misma forma, Pablo, cuando dice que es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, él está aclarando que lo que va a decir viene entonces con la autoridad que Dios le ha dado al llamarlo Jesucristo a ser apóstol. La palabra apóstol es enviado. Entonces Pablo dirige la carta y el hermano Sóstenes. Muy probable que así como las cartas que Pablo envía a las iglesias eran redactadas por algún hermano, como Tíquico la de Éfeso, como Tercio la de Romanos, quizás también esta carta fue escrita por Sóstenes, el hermano Sóstenes. No dice nada más Pablo acerca de Sóstenes, lo cual nos muestra que era un hermano que los hermanos en Corinto conocían. Casi seguro es el mismo de Hechos 18, que siendo un principal en la sinagoga fue maltratado y quizás, obviamente después de este maltrato él se convierte, o quizás a raíz de ese maltrato, pero Pablo no tiene ningún problema en su humildad en asociarse con, quizás para muchas personas, un desconocido, hermano Sóstenes, porque Pablo siempre trabajaba en conjunto con otras personas. Pablo no era alguien que trabajaría solo. Pablo era alguien que entendía que se podía hacer más para el Señor en conjunto con otros creyentes. Entonces, Pablo y Sóstenes, el hermano Sóstenes, Pablo, llamado a ser apóstol, versículo 2, ¿a quién dirige la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto. El versículo 2 claramente nos dice que la iglesia es de Dios. La iglesia no es de un pastor, no es de una persona. La iglesia de Dios. Su ubicación entonces espiritual de Dios. Dice que está en Corinto. Su ubicación geográfica, Corinto. Entonces vemos que las iglesias locales estaban ubicadas en determinadas ciudades o áreas geográficas, pero la iglesia es de Dios. La iglesia está conformada por todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. La iglesia de Dios que está en Corinto, entonces Pablo dice, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo les dice lo que son ellos, santos, santificados. Pablo va a decir entonces que en realidad ellos, a pesar de todos los problemas que tenía la iglesia, dice, ustedes son santos porque han sido apartados por la sangre de Cristo para ser usados para la gloria de Dios. Santo es apartado, santo es diferente, diferente a como éramos antes, diferente al mundo, a las personas sin Cristo. Entonces ya son santificados, ya hemos sido santificados por la sangre de Cristo, debemos de vivir acorde a nuestra posición. No es que si me porto bien, soy santo. Es, soy santo, por lo tanto, debo vivir bien. Pablo siempre dice la posición y luego dice tu práctica debe ir acorde a tu posición. Siempre Pablo recuerda eso a los hermanos en sus cartas. Vemos entonces que no solamente son santos los hermanos en Corinto, porque han sido salvados, apartado un vaso santo. Los vasos, por ejemplo, del templo en el Antiguo Testamento, eran vasos para ser usados exclusivamente por los sacerdotes para el servicio a Dios. Ya que usted es santo, significa que usted ahora tiene como finalidad un uso específico, el servicio a Dios, la gloria de Dios, ya no para el pecado, sino para Dios. Luego dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La salvación es para todos, para todo aquel que invoque el nombre del Señor, para todo aquel que diga, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en ti, Jesucristo. La salvación es para cualquiera, por eso dice, con todos los que en cualquier lugar. Entonces, por eso debemos hacer posible que el Evangelio llegue a todo lugar. Debemos hacer posible que todos escuchen, que el mayor número de personas escuche, porque ¿cómo van a invocar el nombre de aquel de quien no han oído? Nuestro propósito en la tierra es dar gloria a Dios. Nuestro propósito entonces es evangelizar a los de afuera, edificar a los de adentro. Entonces debemos hacer posible que otros invoquen el nombre de Jesucristo y la salvación es para todos. Entonces todos deben escuchar, toda criatura, toda nación, hasta lo último de la tierra. Versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es imposible buscar paz si primero no viene la gracia de Dios, el perdón inmerecido de Dios. La gracia viene primero y luego la paz. Este es un saludo entre creyentes, porque un creyente ha recibido la gracia y ahora tiene la paz de Dios y ahora está en paz con Dios y tiene la paz de Dios en su corazón. Pablo entonces espera, ya que han recibido la gracia, la paz. No puedes tener paz sin entender la gracia, el favor inmerecido de Dios, que no mereces, de la salvación. Dice, gracia y paz a vosotros.
quiero que vea que solamente en estos 3 versículos, ¿cuántas veces aparece el nombre de Jesús? El versículo 1, si usted tiene un lapicero ahí a la mano, vea Jesucristo. El versículo 2, Cristo Jesús. El versículo 2, nuevamente, Señor Jesucristo. El versículo 3, Señor Jesucristo. Si usted ve del versículo 4 al versículo 9, va a aparecer también el nombre de Jesucristo 5 veces más. En 9 versículos hay 9 menciones al Señor Jesucristo. Pablo estaba saturado de Jesús. Pablo y su ministerio fueron fructíferos porque él no pararía de hablar de Jesús porque estaba en la punta de sus labios el nombre de Jesucristo. Él estaba pensando en Jesucristo, viviendo para agradar a Jesucristo, existiendo para conocer más y más al Señor Jesucristo. Ese es el ministerio que Dios va a bendecir, un ministerio que está saturado del nombre y la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que va a sostener a muchos pastores o siervos de Dios, a creyentes, el que estén saturados del nombre de Jesucristo. El versículo 4 dice, Pablo agradece. Quiero que vea conmigo del 4 al 9 porque aquí está el tema de esta mañana. Y vamos a ver en esta mañana qué hemos recibido gracias a Jesucristo. ¿Qué tenemos nosotros como creyentes gracias a Jesucristo? Y vamos a ver pasado, presente y futuro. Dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo va a reprender a los hermanos en Corinto, pero lo primero que hace es dar gracias. Bien haremos antes de poder desaprobar o reprender a una persona, en poder ver o elogiar aquellas buenas cosas que tienen esas mismas personas. Recuerde que la iglesia en Corinto tiene muchos problemas y vamos a ver del versículo 1 al versículo 9 la iglesia como Dios la ve. Pero del versículo 10 en adelante, la próxima semana veremos a la iglesia como el hombre la ve. Y vamos a ver que ante los ojos de Dios, sí, Pablo no tiene ningún problema en reconocer aquellas buenas cosas, aquellas gracias que tienen los hermanos en Corinto. Hermano, no sea persona que tiene el ojo malo solamente para ver lo malo en las cosas y en las personas. No sea la persona que tiene el ojo malo que solamente ve aquellas cosas negativas en las personas, en los creyentes exactamente. Recuerde usted que una persona sin Cristo no tiene la salvación y si usted dice tiene cosas buenas, no le va a testificar. Usted está condenando a esa persona. Recuerde usted entonces que en realidad el ojo bueno nos hace primero ver las cosas buenas. Pero tampoco podemos ser cerrados y solamente elogiar cosas buenas y obviar las cosas malas. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, si no vemos algunas cosas que no están haciendo bien? ¿Cómo vamos a ayudarles a crecer? Si todo lo que vemos está bien, es falta de amor total cuando una persona solamente quiere hablar bien, pero no quiere ayudar y corregir en privado a aquellas personas a quienes dice amar. Tienes que admitir que las cosas buenas o malas son definidas según Dios y si hay cosas malas hay que corregirlas o van a empeorar. Es como una enfermedad. Si alguien está con una enfermedad y decimos estás bien porque le amas y no quieres hacerle sentir mal, su condición va a empeorar. Por eso no hay nada de malo entonces en que nosotros podamos corregir o reprobar la conducta de una persona, de un creyente específicamente, si primero elogiamos aquellas cosas que sí están haciendo bien. Hermano, ¿es usted el que ve solamente cosas negativas, cosas malas? ¿Usted es de las personas que presume y se jacta de que usted dice las cosas como son? ¿No ve cosas buenas en los hermanos? ¿No hay generosidad que elogiar? ¿No hay sacrificio que elogiar? ¿No hay amor que elogiar? ¿No hay gratitud que elogiar? Hermano, no sea la persona que solamente ve lo malo o lo negativo. Pablo nos enseña cómo confrontar en estos versículos y lo primero que hace es, yo doy gracias a Dios por ustedes, les dice, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia que nos ha sido dada en Jesucristo? Es la salvación. Él dice, doy gracias a Dios por la salvación que les fue dada en Cristo. La salvación la tenemos en Jesucristo. Tener a Cristo es tener la salvación. Entonces, ¿qué hemos recibido gracias a Cristo Jesús? Número 1, la salvación en el pasado. Todo lo que realmente vale la pena lo tenemos gracias a Jesucristo. Y lo primero que tenemos o que hemos recibido es la salvación. La salvación entonces usted debe recordarla todo el tiempo. Fue de pura gracia, no la merece. Y nosotros hacemos cosas por otras personas aunque no lo merezcan. Y donde hay gracia hay paz, donde no hay gracia no hay paz. Hay enojo, hay ira, hay amargura.
Entonces hay esa sensación de injusticia, hay malestar continuo y permanente. Por eso, gracias doy a Dios, dice, por la gracia, dice, de Dios que os fue dada. ¿Cuál es esa gracia? Ese regalo inmerecido es la salvación. ¿Qué tenemos gracias a Jesucristo? Número uno, la salvación en el pasado. Es algo que se nos dio una vez y para siempre. La salvación es un regalo que nos fue dado y que nadie nos lo va a poder quitar. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5. La gracia de Dios que hemos recibido en el pasado una vez y para siempre y que nada nos podrá arrebatar es la salvación. Es esa gracia en Cristo Jesús. No dice en Moisés, en la ley, dice en Cristo Jesús. Luego dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos otra vez en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Entonces, nuevamente, hermano, ¿puede ver cuántas veces Pablo menciona a Jesucristo? Puede ver que el versículo 4 dice Cristo Jesús, el 5, en Él. Luego dice el 6, el testimonio acerca de Cristo. Luego dice el versículo 7, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era alguien que estaba saturado del nombre de Jesús, la persona de Jesús. Él vivía y respiraba el nombre de Jesucristo. Eso es un cristiano. Es alguien que no puede dejar de hablar de aquel que lo salvó. No puede dejar de hablar de aquel único digno de ser seguido. Entonces, pero Pablo dice no solamente que el creyente ha recibido gracias a Cristo en el pasado la salvación, sino que en el presente ha recibido regalos o dones. Si usted puede ver otra vez el versículo 5, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué, Pablo? Y dice, en toda palabra y en toda ciencia. La palabra y la ciencia, ¿a qué se refiere? Han sido enriquecidos entonces en palabra y conocimiento. Pablo está hablando del testimonio que han dado los corintios, de lo que han hecho al testificar. Por eso dice, así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces, Pablo dice que hemos recibido el regalo de proclamar el Evangelio. Y lo proclamas porque has recibido el regalo del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice, en palabra y ciencia o conocimiento. Hemos creído y por tanto hablamos. Hemos creído, entendemos y por tanto hablamos. Dios no tiene hijos mudos. Oramos y testificamos. Es un regalo que Dios nos ha dado, es un don. En el presente hemos recibido regalos para ser de bendición a las personas sin Cristo. Lo que conocemos, ciencia, no está hablando de ciencias naturales, no está hablando de ciencias abstractas, como la matemática, está hablando de el conocimiento de temas espirituales. A eso se refiere en el versículo 5, ciencia. Está hablando del conocimiento de Dios, está hablando de la palabra de Dios. Entonces dice, tú has sido enriquecido, Dios te ha dado ese conocimiento, tú has tenido el privilegio de hablar de eso que has aprendido, de ese conocimiento, y hablas de él, por eso dice toda palabra. Es algo que Dios nos da, cada creyente quiere hablar acerca de Jesucristo. Podemos decir, debe hablar, pero en realidad queremos hablar. Si uno de verdad es salvo, lo hacemos de buena gana porque hay recompensa. Entonces, y si lo hacemos de mala gana, la misión nos ha sido encomendada. Lo va a decir Pablo en el capítulo 9 de 1 Corintios. Pero hay un deseo ardiente en cada creyente de querer hablar acerca de Cristo. Es un regalo de Dios para poder ser de bendición a un mundo sin Dios, a un mundo inconverso, a un mundo que rehúsa creer, a un mundo que, porque no cree, el juicio está sobre ellos. Por eso hemos sido enriquecidos con eso. Pablo dice, tú tienes cosas en el presente gracias a Jesucristo, en Él. Has recibido cosas gracias a Jesucristo, la salvación. Has recibido regalos o dones en el presente. Regalos, dones especiales, como por ejemplo la palabra y ciencia, para poder evangelizar a los perdidos. Y luego dice el versículo 7, nada os falta en ningún don. Los dones de Dios son entonces regalos que Dios nos da para edificar a los creyentes. De los dones va a hablar Pablo del capítulo 12 al capítulo 14. Parece que nos está anticipando los temas, pero él dice, nada os falta. Ninguna iglesia puede quejar entonces que le falta ciertas cosas, porque dentro de esa iglesia, en esa área geográfica, aquí vemos como Corinto, tiene
todo lo que le falta para poder, todo lo que necesita para desarrollar a los creyentes dentro de esa iglesia. Por eso no debemos estar diciendo o anhelando, yo quisiera tener a este hermano, yo quisiera tener a esta familia. Hermano, solo usted evangelice, palabra, comparta lo que aprende, ciencia. Y los hermanos que van llegando vienen con dones de parte de Dios para poder edificar a los mismos creyentes. No sé si usted se da cuenta, pero cuando un bebé nace, ya nace con los brazos, los dedos que necesita, los pulmones que necesita, ya tiene dones y solamente tiene que ejercitarlos y usarlos cuando crezca para llevar algo de agua al sediento, llevar algo de pan al hambriento. Ya viene con todo lo que él necesita y solamente él debe desarrollarse físicamente. De la misma forma, los creyentes cuando nacemos y una iglesia ya tiene lo que necesita, los dones espirituales que necesita para poder edificar a los de adentro, los regalos que necesita para poder ayudar a los de afuera, en palabra y en ciencia, en palabra y en conocimiento. Entonces, dentro de cada iglesia local, cada creyente debe reconocer que en realidad Dios no le ha dado todos los dones, pero tiene por lo menos un don que debe usar para edificar a los creyentes, no para renegar a de los creyentes, no para criticar a los creyentes. No, él debe dar, no, él debe servir, no, pero ¿por qué él no hace? ¿Pero por qué él no viene? Un creyente no está hablando así, un creyente no tiene el mal ojo, tiene el buen ojo que dice, doy gracias a Dios por este hermano es una bendición, este hermano que es fiel, este hermano que es servicial. Y si llega el momento de corregir, hermano, como Pablo elogiamos en público, corregimos en privado, lo vamos a hacer. Pero hermano, tenga un buen ojo, agradezca, sea agradecido por su iglesia, por los hermanos en su iglesia. Deje de estar criticando a los hermanos en su iglesia, dé gracias a Dios por ellos y junto con ellos evangelicen, junto con ellos sirvan dentro de su iglesia. Eso va a producir unidad en la iglesia, que es de lo que va a hablar Pablo del versículo 10 en adelante, una unidad que se ha quebrado justamente por partidismo, por orgullo e inmadurez. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Lo que ahora quiero que vea entonces, ¿qué tenemos gracias a Jesucristo? La salvación en el pasado, regalos en el presente, suficientes. Dios nos da lo suficiente. Tal vez Dios no te da lo que tú quieres, pero te da lo que tú necesitas para ganar a las personas sin Cristo y para edificar a los que ya tienen a Cristo, para buscar a los de afuera, edificar a los de adentro. Y eso es en lo que debemos estar ocupados. No solamente criticando a los de afuera, debemos estar evangelizándoles. Y no debemos de estar cuestionando a los de adentro, sino que debemos estar edificándoles, según el Dios el don que Dios me haya dado. Entonces, aunque hablaremos en detalle de algunos de esos dones, lo que quiero decirle, en vez de estar usted diciendo, ¿cuál será mi don?, no cruce los brazos y póngase a servir. En vez de estar usted preguntando cuál será mi don, usted póngase a trabajar y usted no va a encontrar el don lo va a encontrar a usted. Si usted está sirviendo, tal vez usted tiene el don de misericordia. Si usted está testificando, ¿será el don de evangelista? Si usted está enseñando, el don de maestro, hermano, en realidad, en vez de estar nosotros preguntando con brazos cruzados, ¿cuál será mi don?, póngase a servir a los demás. Busque servir a otros creyentes. Tal vez Dios le ha dado a usted el don de repartir y Dios lo bendice a usted de forma muy especial para usted cuidar y ayudar a otras personas. Un egoísta, alguien que espera sacarse la lotería para empezar a dar, va a ser muy difícil que pueda saber cuál es el don que tiene, ni de misericordia, ni de repartir, ninguno, hermano, evidentemente, porque de brazos cruzados va a ser muy difícil saber, entonces, evidentemente, cuáles son los músculos que Dios está desarrollando en mi vida. Entonces ya nos ha dado Dios, ejercite los dones, regalos en el presente para ser de bendición a los de adentro. Entonces, hermanos, dé gracias por los de adentro, dé gracias por los hermanos en su iglesia. Usted rompe la unidad en su iglesia cuando usted empieza a criticarlos y cuestionarlos, querer disponer del tiempo, los recursos, de la reputación de otras personas, de otros creyentes, cuando usted debe estar mirándose a sí mismo, evaluando su vida espiritual y diciendo, ¿a quién más puedo servir? ¿A quién más puedo ayudar? No puedo estar disponiendo de los recursos de otra persona, pero puedo decir, yo a quién puedo ser de bendición, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces no quiebre la unidad en su iglesia solamente cuestionando a los de adentro, cuando debe estar dando gracias por ellos y edificándolos. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios entonces? La salvación en el pasado, regalos en el presente, pero una cosa más, esperanza para el futuro. Mire usted el versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, su aparición, su venida, el rapto. Esperando la manifestación, cuando Él se haga visible, esperando.
¿Qué esperamos nosotros? No que nos pongan la vacuna, aunque llegue el momento, entonces de repente, y algunos la van a recibir, no el que acabe entonces esta pandemia, no el que acabe la cuarentena, aunque hay cosas que sí deseamos, por supuesto, en el fondo lo que esperamos nosotros es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El futuro está para nosotros definido. ¿Qué esperas? Que venga el Señor. Venga tu reino es nuestra oración, Mateo 6. Apocalipsis 21, ven Señor Jesús. Ese es nuestro máximo anhelo, nuestro mayor deseo. ¿Sabe por qué Pablo tenía un sentido de urgencia al evangelizar, al enseñar, al servir? Hay una sola explicación. Él sabía, Cristo viene. Él sabía, el Señor viene pronto. Él estaba expectante de esto, era su mayor anhelo. Y al saber que al estar con Jesús era muchísimo mejor. ¿Qué está esperando usted en lo más profundo de su corazón? ¿Qué es lo que más espera usted? Tal vez ahí está la explicación a su enojo, a su ira, a su frustración. Tal vez ahí está la explicación a su malestar, porque espera usted cosas terrenales que no ocurrirán, usted no sabe si va a ocurrir, o de repente al llegar se pasará el encanto de eso que usted esperaba. Hay personas que esperan de repente un matrimonio, hay personas que esperan conseguir el carro deseado, la casa deseada, y luego que lo obtienen, después de un tiempo pierde el encanto. Se dan cuenta que casados, ese hombre o esa mujer no le da la felicidad que tanto esperaba. Es que ellos no la dan. Es de Dios de quien viene el gozo verdadero. Por eso, ¿qué esperamos nosotros? Una cosa es cierta, Él va a venir. Tal vez no sabemos cuándo, pero Él va a venir. Y por eso tenemos ahora esperanza para el futuro. Su venida, su retorno. Entonces dice, esperando la manifestación de nuestro Señor, el cual los confirmará hasta el fin. Él irá trabajando en tu vida para desarrollarte espiritualmente, alcanzar la madurez espiritual, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Padre trabaja en nosotros también. El Padre trabaja en nuestro carácter, nosotros en el servicio a otros, en nuestra vida espiritual y el servir a otros. Él es el que nos va a confirmar y nos va entonces hasta el fin llevarnos irreprensibles. El que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Irreprensibles ante los ojos de Dios, sin tacha, sin falta. Él está trabajando en eso en nuestras vidas. Irreprensibles. Recuerde, la iglesia en Corinto es una iglesia que tenía muchos problemas morales, espirituales. Hermano, era una iglesia desordenada, pero Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes tienen todos los dones, dice, Dios está trabajando en ustedes para que sean irreprensibles. Por eso bien podríamos decir que del capítulo 1 al versículo 10 vemos a la iglesia como Dios la ve, pero del 10 en adelante como el hombre la ve. Y por eso dice, irreprensibles. Versículo 9, fiel es Dios. Es una frase que aparece varias veces como para encerrar una verdad clave y dice, fiel es Dios. Dios es fiel, es confiable, absolutamente confiable. Fiel es Dios, como diciéndoles, ustedes también deben de serlo. Dios los ha hecho santos, debes de vivir santo. Fiel es Dios, tú debes de ser fiel, confiable, constante. No solamente cuando hay ganas, cuando hay sonrisa, cuando hay trabajo, cuando hay entusiasmo, cuando hay salud. Lo que distingue a un incrédulo de un creyente es que un incrédulo es como una veleta, da vuelta de acuerdo a la dirección del viento. Pero en cambio el creyente es constante, es fiel, así sean las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque tiene un Padre fiel. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuevamente el nombre de Jesucristo. Fiel es Dios, fuisteis llamado a la comunión, al compañerismo, a la unidad. En realidad el compañerismo es lo que Dios espera en su iglesia, la unidad dentro de su iglesia. Hermano, Dios está haciendo cosas especiales en tu iglesia, casi seguro. Dios está obrando y es obra de Dios y toda la gloria es para Dios. No rompa esa comunión, ese compañerismo con críticas innecesarias. Ponga un freno a su boca. Comentarios absolutamente inapropiados, inadecuados, van a romper el entusiasmo, el compañerismo, la unidad dentro de la iglesia, y eso va a estorbar la obra de Dios. No permita que la obra de Dios se obstaculice solamente por su egoísmo, por su orgullo, por sus deseos egoístas, por su ceguera espiritual al ver las cosas que otros creyentes hacen o que quizás nunca veremos y nunca sabremos. Usted no es el único que está sirviendo a Dios o dando para la obra de Dios. Usted no puede disponer de lo que deben o no deben hacer otras personas y sus cosas, hermano. Daré a Dios cuenta, pero de mí mismo, hermano. Usted, entonces, cuide la comunión en su iglesia, la unidad en su iglesia. ¿Cuántas iglesias se han quebrado por cosas insignificantes y ahora son una pésima propaganda para el Evangelio? Son la excusa para que inconversos rechacen el Evangelio y niños en Cristo no quieran congregar en una iglesia. No, hermano, debe haber comunión.
comunión, debe haber compañerismo. La Biblia dice cómo cuidar esa comunión u unidad. Si estoy involucrado en el evangelismo de los de afuera, en el crecimiento de los de adentro, habrá poco tiempo para pelear y romper la unidad en la iglesia, la comunión, el compañerismo a la que fuimos llamados con Jesucristo, gracias a Jesucristo. Pero mi esperanza es segura, Cristo viene. Mi mayor anhelo es el retorno de Cristo. Y varios problemas que enfrentamos ahora nos hacen suspirar y decir, ven Señor Jesús. ¿Cuándo vienes, Señor? Dice, soy paciente, no quiero que ninguno perezca, quiero que todos procedan al arrepentimiento. Ve y testifícales, te doy un día más para que puedas evangelizar a otras personas. Si te he dado un año más es para que puedas evangelizar a más personas. ¿Qué hemos recibido gracias a Jesucristo? La salvación en el pasado, regalos o dones en el presente y esperanza para el futuro. Eso es lo que tenemos gracias a Jesucristo. Tienes lo que necesitas. Como un soldado necesita una mochila de campaña y llevar ciertas cosas dentro de ellas. Cuando va a la batalla, nosotros tenemos lo que necesitamos. La salvación recibida en el pasado, regalos en el presente para evangelizar a los de afuera, para edificar a los de adentro y esperanza que nos sostiene para un futuro incierto, pero un futuro en el que sabemos que Cristo va a volver sin duda alguna. Todo esto y mucho más tenemos gracias al Señor Jesucristo.